Aleluya. En este lugar. Gloria a Dios. Y que Dios bendiga también a los hermanos que nos van a escuchar, que van a oír este mensaje por las diferentes plataformas. Porque a mi esposa que le dé el teléfono, por ahí está hermano Juan también, vamos a ponerlo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Vaya, pues, vamos a ver si no nos va el gozo. Yo sé que en los cánticos ha habido gozo y eso es bueno, pero también en la palabra del Señor debemos de recibirla con gozo, gloria al Señor, porque es de bienestar para nuestra vida espiritual. Abramos la Biblia, hermanos, póngase en sus pies, por favor, póngase de pie y vayamos a la Escritura y abramos la Biblia en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 16. Ustedes conocen ese versículo. Gloria a Dios. Todos lo conocemos. De memoria lo conocemos. Sabemos lo que dice. El amigo, si no tiene una Biblia, compártale por ahí. Gloria al Señor. Es bueno, es algo maravilloso leer la Escritura. Lo tenemos, hermano, Epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 16. Leemos la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia decimos, amén. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre, gracias en esta hora le damos por su misericordia y por este privilegio que usted nos permite de pararnos en este lugar y exponer su palabra. Le pedimos la ayuda, Señor, esa ayuda maravillosa de su Espíritu Santo. Su palabra es bendita, Señor. Su palabra no regresa vacía. Que haga la obra, Señor amado, en esta hora por el cual usted la envía. Estamos seguros que usted va a hacer la obra. Le rogamos, Señor, que mientras es predicada esta palabra, toque los corazones, levante al caído, restaure al caído, Señor, limpie el pecador. Y a través de su Espíritu Santo, el que seamos convencidos, Señor, y seamos tratados y que reconozcamos, Señor, que todos nosotros necesitamos la ayuda suya, Dios mío. Por eso estamos aquí en este lugar. Ayúdeme a predicar esta palabra, a explicarla, Señor. En su nombre voy a abrir mi boca en esta tarde para la gloria de su nombre. Ponga las palabras necesarias para la edificación de este pueblo, para las necesidades que hay aquí. Yo no conozco cada uno de mis hermanos, de su pueblo, de su amada, como ellos han venido, pero usted sí conoce todas las cosas, porque nada escapa a usted. Usted sabe cómo hemos venido. El amigo que está entre nosotros, Dios mío, sea hoy salvo, que pueda llevarse la salvación en su vida, para la gloria de su nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero meditar bajo el tema ¿qué legado vamos a dejar nosotros? Dígale el que tiene a la par. ¿Qué legado, dígale, vamos a dejar nosotros? En otras palabras, tal vez es una palabra un poco difícil de entender. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a dejar a los más jóvenes dentro de la congregación que vienen detrás de nosotros? A su nombre sea la gloria. Ese es el tema en el cual vamos a meditar.
Creo que Pablo, el apóstol Pablo, amados hermanos, dejó un legado, nos dejó una enseñanza como ningún otro de los apóstoles. Ya que el apóstol Pablo escribió 13 cartas, incluyendo epístolas, y más del 50 o el 60% del Nuevo Testamento tiene la firma y las letras del apóstol Pablo. Él es el que más escribió en el Nuevo Testamento. Él envió cartas y envió epístolas. Las epístolas eran dirigidas a una comunidad completa de cristianos, por decirlo, a un líder, a un concilio, pero a todas las iglesias también que abarcaban ese lugar. Por decirlo de una manera, si Pablo escribió a los corintios, él deseaba que esa carta se debía leer en todas las iglesias de Corinto. Si él envió una epístola a los de Éfeso, también tenía que ser leída a todos los de la ciudad de Éfeso. Todas las sinagogas cristianas, donde había un grupo de hermanos que se reunían. A su nombre sea la gloria. La carta, hay una diferencia de que era enviada prácticamente al líder personalmente, al pastor o a los líderes, y era un consejo del apóstol Pablo, por ejemplo, a Timoteo. Le escribe directamente una carta, directamente a él. No debía de ser explicada o leída en público. Era un consejo directamente para él, de lo bien o lo malo que se estaba haciendo, o animándolo o corrigiendo ciertas situaciones, dificultades que habían entre el medio de las congregaciones. Porque siempre han habido dificultades en las iglesias, ¿sabía eso usted? Y siempre van a haber detalles, problemas, situaciones difíciles. Siempre lo han habido y siempre para eso tenemos el consejo de la Escritura. Ahora, las epístolas pues tenían que ser leídas a todas las iglesias. Y Pablo, el apóstol Pablo, algo que me impacta de él, lo poco que he leído, es cómo él se entregó al ministerio. Él se entregó al 200%. La vida de Pablo, gloria al Señor, desde que Dios lo rescató y lo salvó, fue una vida entregada al Señor. Totalmente, hermanos, totalmente. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Y si nosotros miramos, gloria al Señor, Él escribe a los romanos desde la ciudad de Corinto. De ahí Él escribe esta epístola. Ahora bien, Pablo nunca había viajado. Él no había sido el fundador de los cristianos o de la iglesia de aquellos que estaban en Roma. Nunca había viajado Pablo. Y la Biblia no nos dice que ninguno de los apóstoles había viajado para fundar aquella iglesia que estaba perseverando en Roma. Pero Pablo dice que oía que se divulgaba la fe de cada uno de ellos en todo el mundo contemporáneo de aquel tiempo. Ahora, Roma en aquel tiempo era el imperio más grande de todo el mundo, por decirlo. Y era como USA ahora. Toda la gente quería ir a Roma. Todo el mundo quería estar ahí. La ciudad de Roma se constituía de gente de distintas nacionalidades, como aquí, Estados Unidos también. Y eso hacía que en la iglesia hubieran ciertos problemas, discrepancias entre cada uno de ellos. Gloria al Señor. Y Pablo tenía el deseo de ir a visitarlos. Pablo dice que él ha tenido el deseo, pero ha sido estorbado, dice, y por causa de predicar el evangelio, él no ha podido llegar, no ha podido ir a visitarlo. Pero el apóstol Pablo le dice: oren y rueguen al Señor para que mi visita a ustedes sea pronto
y yo les pueda comunicar algún don espiritual, gloria al Señor, porque de esos dones, gloria al Señor, yo he visto frutos, dice Pablo, en todas las iglesias que yo he predicado y en las iglesias que nosotros hemos puesto ahí, gloria al Señor, hemos edificado sobre el fundamento de Jesucristo. He visto frutos en los creyentes y también me gustaría ver los frutos que hay también en la iglesia de Roma. Ese era el propósito del apóstol Pablo. Ahora bien, gloria al Señor, no me recuerdo bien, no tomé la nota, pero creo que en esa época había más de 2 millones de personas en Roma. En esa época era demasiada gente. Ahora oír ese número es bien poco para los cientos de millones que hay en ciertos estados o ciudades. Pero en ese tiempo era mucho. Ahora, gloria al Señor, el propósito de Pablo era poder llegar a aquel lugar y poder darles una palabra de consolación a la iglesia. La iglesia en el primer siglo fue una iglesia perseguida, una iglesia sufrida, una iglesia abatida, por decirlo de esta manera, una iglesia que vivió tribulación. A su nombre. Pero eso producía grandes cristianos. Eso producía tremendos hombres y mujeres de Dios. Aleluya. Eso es maravilloso, hermano. Porque la iglesia era perseguida, pero eso producía gente de valor y de principios. Y hombres que demostraban que la fe que habían puesto en Dios no era una fe ficticia, una fe, gloria al Señor, fingida. Era una fe poderosa en la cual ellos estaban seguros de que el Dios que ellos servían era el Dios verdadero. Déselo fuerte al Señor en esta hora. Aleluya. Bendito sea el Señor. Adoramos a Cristo. Ahora bien, en el primer siglo, la Biblia no nos dice quién fue el fundador, solamente nos arroja ciertos versículos y también históricamente otros libros de que los hermanos que estaban en Roma fue el fruto de la predicación del apóstol Pedro, que nos menciona en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre todos aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Gloria a Dios. Y de ahí, de esa conversión, gloria al Señor, de ese mensaje, de esa promesa que Dios le había dicho a Pedro, desde el que lo llamó, que lo haría pescador de hombres. Pedro era pescador, su profesión de andar pescando en el río, en el mar, para ganarse la vida. Ese era el trabajo de él. Pero Jesús le dijo, deja las redes y yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Cuándo iba a suceder eso? Él no preguntó, pero él obedeció y siguió al maestro. Y al tiempo que el maestro le plació, en ese día se cumplió. Aleluya, porque en aquel mensaje, si no me equivoco, fueron 3,000 personas las que se convirtieron al evangelio de Cristo a través del mensaje de la palabra. Es que predicar la palabra, hay poder en predicar la palabra. Su nombre. Y ya una vez le había dicho, tirar las redes pescando en el barco, tirarlo a la derecha, no había pescado nada. Pero cuando él obedeció, sacó un gran montón de peces. Y ahí se cumplió, gloria al Señor. Y se dice que de estos hermanos que eran muchos residentes en Roma, ellos volvieron a Roma y ellos quedaron congregándose
como familias, porque las iglesias en el primer siglo no eran como hoy, hermano. Hoy uno va a unos lugares donde hay unas iglesias que uno se queda, ¡wow! ¡Qué bonito! Un lugar impactante para 500 personas, para 1000 personas, hasta para 2000 personas, y está bien. Y uno mira y entra y uno mira bien alumbrado y uno mira todo, o sea, tan precioso, y aquel lugar lleno de cientos de personas que han propuesto en ese día unirse con un solo propósito, que es adorar a Dios. A su nombre sea la gloria. Como también nosotros en este día. Ahora bien, las iglesias en el principio, los hermanos comenzaron en las casas, por familias. Ahí se reunían 2 o 3 familias en las casas y allá hacían cultos. Así comenzó la iglesia. Así comenzó la iglesia, porque en aquel tiempo era prohibido hablar del nombre de Jesús. No se podía hablar del nombre de Jesús, ni aún en Jerusalén, porque las leyes no lo permitían. De aquellos hombres, los hombres de eminencia, no habían reconocido a Jesús, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora los hermanos tenían que andar congregándose, no a escondidas, pero tenían que estar en sus casas. Ahora, en Roma la cosa era diferente, porque Roma era la ciudad más idólatra que había en aquellos tiempos, y todavía sigue siendo la misma. Sí, Señor. A su nombre sea la gloria. Y siempre, gloria al Señor, ellos adoraban a otros dioses. Escuché y miraba un cierto documental de arqueología, de que encontraron a un hombre, a un cuerpo en excavaciones de arqueología, de un hombre que se supone que es de los mismos contemporáneos al tiempo que la iglesia comenzó en Roma, y dicen que lo encontraron el esqueleto de ese hombre estaba bajo las ruinas donde estaban cavando, y le encontraron que él estaba, sus huesos en posición, que estaba postrado ante una cruz, y lo que había en esa cruz era un cerdo. Esa era la religiosidad de ellos. Y decía el nombre de la persona, de los huesos, en una inscripción, y que él estaba adorando a eso, porque eso era su Dios. No adoraban al Cristo, pero sí había una iglesia en Roma que estaba adorando al Dios verdadero, y les era prohibido por los emperadores. Ellos no podían predicar libremente como nosotros tenemos el privilegio. Yo platicaba con una anciana y decíamos y hablábamos de que todos decimos los tiempos de hoy son difíciles. Pero yo quisiera que nos remontáramos al tiempo del ayer, para ver si es que los tiempos del ayer, si los tiempos de hoy son más difíciles que los del ayer. En mi opinión personal, los tiempos de hoy son más fáciles, menos difíciles que los del tiempo de ayer. ¿Sabe por qué? Porque antes era difícil hasta para congregarse. Antes era difícil para ir de una sinagoga a otro lugar. La gente tenía que tomar el carro último modelo, un camello, un caballo, tenía que tomar el barco, grandes distancias a pie, en el frío, en el calor, expuestos al peligro de espalda, de ladrones, de hombres perversos, expuestos a las leyes, expuestos a las caminatas. Gloria al Señor. Y hoy en este tiempo, usted solo toma su automóvil, camina 30 metros y ya está en el automóvil. Pone el aire acondicionado. ¡Siga! Y si no funciona, lo manda a arreglar. Y se viene para el culto. ¡Poderoso Dios! Pero hay algunos que así nos es difícil. ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! La distancia, dice. ¡Poderoso Dios! Se gasta mucho dinero.
Y la iglesia de hoy día, muchos de nosotros estamos llenos de excusas. Y excusas que delante de Dios no cuentan. Excusas sobran, gloria al Señor. Poderoso Dios. Pero Dios está buscando creyentes, hijos dispuestos a que nos esforcemos en este evangelio. A su nombre sea la gloria. La historia dice que los creyentes que han sido encontradas en lo que han excavado más de 30 cuevas o catacumbas, como se le llama, donde hay cementerios, restos de cementerios enormes bajo la ciudad de Roma. Y uno pregunta qué sucedía ahí. Eran hermanos cristianos que se reunían para adorar el nombre de Cristo, porque no lo podían hacer en los edificios, pues ellos tenían que hacerlo a escondidas. No podían levantar la voz como nosotros nos ponemos un micrófono para poder predicar este evangelio. Ellos tenían que hacerlo en voz baja para que no ser oídos. Pero estoy seguro, gloria al Señor, que algo había en ese lugar para que la gente se fuera a meter a una cueva, para que la gente se fuera a meter a un lugar de esto. Es que estoy seguro que ahí habían conversiones, es que estoy seguro que ahí habían sanidades, es que estoy seguro que ahí había mover del Espíritu de Dios, es que estoy seguro que la gloria de Dios descendía en aquel lugar. Su nombre sea la gloria. Porque cuando usted encuentra un lugar bueno para comer, aunque esté lejos, usted vuelve. ¿Verdad que sí es? Volvemos. Porque sabemos que ahí hay algo bueno. Aleluya. Y esta gente, para que haya registros históricos, gloria al Señor. La Biblia no nos lo relata, no nos lo dice, pero hay registros históricos verdaderos, como el historiador Josefo y otros contemporáneos desde su época que demuestran. Y él, Josefo, él era un residente de Roma. Él conocía mejor que nadie el mover de la iglesia en aquel tiempo. Y él conocía cómo la iglesia sufría por causa del evangelio. Porque entonces era pequeña, no tenía grande fuerza, mucha influencia en aquellos lugares. Eso era para poder introducir algo. Bendito Dios. Ahora bien, vamos a ir al texto que nos dice aquí. El apóstol Pablo, él dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Aleluya. ¿Qué es el evangelio? El poder de Dios. ¿Qué más es el evangelio? Son las buenas nuevas de salvación para el mundo entero. Eso es el evangelio. El evangelio es poder de Dios y poder en la noticia del evangelio. Pero alguien tiene que dar las noticias. Las noticias no se pueden dar solas. Alguien tiene que hablar de esas noticias. Alguien tiene que ser un reportero, un portavoz de las buenas nuevas de salvación. Y todos esos, somos usted y yo. Y usted dirá: sí, hermano, pero yo tengo pena predicar. Pero cuando usted se junte con la vecina, gloria al Señor. Mire, hay gente que oye en el evangelio, tiene pena hablar de Dios, pero cuando no era creyente, nadie le podía callar. Era la más platicona de todo el lugar ahí. Habla, papá. Aleluya. Y ahora en el evangelio no queremos, siendo los portadores de las buenas noticias. El mundo está sediento de buenas noticias. Que no la quieran oír es otra cosa. Pero el deber del noticiero no es hacer que usted crea que esas noticias son reales o verdaderas. El deber de ellos es poder traerlas para que sean oídas al público. El deber de nosotros es predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación
como le dijeron a aquel hombre, te escuchen o no te escuchen a Jeremías, pero tú predica mi palabra. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dios es bueno y maravilloso. Gloria a Dios. Ahora, para el mundo el evangelio es locura. Para la persona que no conoce de Cristo y no ha tenido una experiencia con Cristo, el evangelio no tiene lógica para él. No tiene sentido. Porque lo mirarían a usted, que usted viene el día viernes para el culto, y si usted puede se queda a vigilar, y a usted le hacen una invitación el sábado, y usted dice, es que yo tengo culto, y a usted le dicen, pues el domingo, fíjese que el domingo no puedo, porque yo también tengo servicio ese día. Aleluya. Gloria a Dios. Y la gente le va a comenzar a cuestionar y a decir, pero ¿y por qué tanto? Aleluya. Solo iglesia. Aleluya. Solo en la iglesia usted pasa. Poderoso Dios. No, hombre, y para todo hay tiempo. Hay que disfrutar la vida. Hay que estar con los familiares, por supuesto. Hay ocasiones que hay que hacer excepción y hay que estar con ellos porque están necesitados y sedientos de una buena noticia también. A su nombre sea la gloria. Pero el mundo no entiende cómo es que nosotros, algunos nos pueden tildar hasta que somos haraganes, que no trabajamos. Que se vengan un par de días con nosotros. Los llevamos a trabajar. Y verán que trabajamos como cualquier otra persona. Que no somos personas que no tenemos nada que hacer. Que no somos personas que estamos perdiendo el tiempo. Aleluya. Sino que somos personas que un día el evangelio nos fue revelado a través de Cristo Jesús por el poder de Dios a nuestra vida y nos dimos cuenta que aquella vida desordenada que llevábamos no era la correcta. Cristo se reveló a nosotros y Él nos hizo entender que necesitábamos de Él. Y por eso ahora voluntariamente le servimos a Él. Yo estoy aquí, llegué tarde, sí, pero estoy aquí voluntariamente. Gloria a Dios. Nadie me ha traído la fuerza. Aleluya. Levante la mano el que lo trajeron a la fuerza. Santo. Los niños dicen la verdad. No, ellos son inocentes. Ellos no entienden la plática de nosotros. Su nombre. Pero todos nosotros, yo sé que hemos venido voluntariamente. Nadie ha venido porque tiene que ejercer un privilegio. Gloria al Señor. Y solo por eso que tengo que estar ahí. Ciertas veces tal vez nos ha tocado. Yo sé que usted un día ha tenido un privilegio y ese día ganas. Usted no tenía de venir al culto, pero sabía que tenía que sacar el culto de oración. Y dijo, tengo que ir. Pues eso no puede pasar a cualquiera. A su nombre sea la gloria. Ahora, gloria al Señor. El evangelio, como dije, para el mundo es locura. Gloria al Señor. Porque hablar del evangelio es hablar de un hombre que fue crucificado en Jerusalén, en Israel, por los pecados de nosotros, por nuestras maldades. Eso nadie casi lo quiere creer. Porque naturalmente sabemos que nadie de nosotros es capaz de poner la vida por alguien más. Excepto que esté bajo en otra estilo de vida, pero que esta persona que esté cuerda, que esté pensando bien,
lo va a pensar 2 veces, aunque sea su amigo. Tal vez va a tratar de desapartarlo, pero decirle, pegame a mí y dejarlo a él, no vamos a querer hacerlo. Alguien dijo, yo me preparo, dijo, y a ver cómo nos va. A su nombre. Pero hablar del Evangelio es esto. Hablar de un hombre, gloria al Señor. Hablar de alguien, hablar de Jesucristo. Hablar del Evangelio es hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino y nació él de una mujer como un niño, como un niñito normal, como nacen las criaturas, y crecer y cumplir un objetivo con el cual él venía a esta tierra. Y era salvar a la raza humana. Pero todos esperamos. Y todo el mundo espera que cuando es salvado uno del enemigo de algo, lo salven a través de la fuerza, a través de las armas, a través del poderío. Jesús lo hizo diferente. Gloria a Dios. A su nombre. Jesús obtuvo la victoria. Aleluya. Derrotó al diablo, las potestades públicamente, y él lo hizo en un término de humillación, Poderoso Dios. donde se burlaron de él y no creyeron hasta que había muerto que él era el Hijo de Dios. Y eso para el mundo es locura. Los filósofos no lo pueden creer, los científicos tampoco, los hombres de eminencia tampoco, los hombres de gran eminencia universitarios no pueden creer que un hombre como Jesucristo, como Jesús de Nazaret, haya muerto en una cruz, crucificado para salvar a la raza humana. Ellos no lo pueden entender, ellos no lo pueden comprender. Para ellos es locura. A su nombre sea la gloria. Y ellos se burlan de usted y de mí. Pero para los que creemos en Cristo, nos dice la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, del verso 18 al 25, que para los que creemos en Cristo, el Evangelio, dice que para los que se pierden, pero para los que nos salvamos, el Evangelio es poder de Dios. Para el mundo el Evangelio no es poder de Dios. Para el científico el Evangelio no es poder de Dios. Pero para usted y yo, cada uno de nosotros, siendo campesinos, habemos gente que no tenemos letra, aleluya, pero Dios se nos reveló y no necesitamos la ciencia para creer. Lo único que ocupamos es la fe que pusimos en el Hijo de Dios, al creer que Él nos perdonó nuestros pecados y nos salvó también. A su nombre sea la gloria. Pueden darle un aplauso al Señor. Aleluya. Quiero analizar rápidamente, no quiero estar mucho tiempo, 3 o 4 palabras. La palabra poder. Analizando esa palabra poder. Aleluya. Esta palabra proviene del griego, que es dunamis, y que significa, o tiene muchos derivados, pero uno de los que realmente es el significado de ella es dinamita. Dios. Y ustedes saben qué es la dinamita, ¿verdad?
No, hay unos jóvenes que tal vez no saben. Tenemos algunos que van a nuestras escuelas. Y esa es una palabra, creo, de hace mucho. Nosotros sí lo sabemos. Pero, ¿saben qué? Jóvenes, ¿saben ustedes qué es dinamita? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Han escuchado esa palabra, dinamita? Sí, porque a veces predicamos y los jóvenes no nos entienden. ¿Y qué estará diciendo el hermano? A ver, dice, no, pues hay que explicarle. Que dinamita es agarrar pólvora de esas que se pone en las armas de hoy, las nuevas y todo eso, de lo que usan los ejércitos para la guerra, y hacen que la ponen en una bala y eso hace que haga una explosión. A su nombre. Pues eso es el Evangelio. Poder o dinamita de Dios. A su nombre. Por eso es que vale la pena predicar este Evangelio. Porque donde quiera que usted lo predica y yo lo predico, hace un impacto, hace una explosión. Aleluya. Y en esa explosión de dinamita, del poder del Evangelio de Dios, hay algo que sucede. Hay gente que es tocada, hay gente que es cambiada, hay gente que es transformada por el poder del Evangelio. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor Dios Todopoderoso? A su nombre sea la gloria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. El Evangelio es el poder eficaz, activo en el mundo, para traer liberación para todos los hombres de la ira de Dios y del pecado y de Satanás y del juicio y de la muerte y del mismo infierno. ¿A su nombre? Eso es el Evangelio. Eso es esa palabra que estamos analizando. Poder de Dios. Aleluya. Por eso Pablo él decía, no me avergüenzo del Evangelio. Aleluya. Porque Pablo conocía el poder del Evangelio. Aleluya. Cuando usted y yo conocemos realmente el poder del Evangelio, no nos vamos a avergonzar del Evangelio de Cristo. No nos vamos a avergonzar. En su nombre. Porque este Evangelio cambia vida. Hay tantos libros en el mundo, habidos y por haber, pero ninguno ha permanecido como la Biblia. Ninguno. Gloria a Dios. Han escrito grandes hombres, grandes filósofos, grandes hombres de eminencia, hombres de mucha sabiduría, hombres muy entendidos. Pero las palabras que ellos dejaron escritas están como un dicho, pero no hacen nada en la vida del hombre. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, la Escritura nos dice que la palabra de Dios, ella es viva, ella es eficaz, ella es más cortante que toda espada de doble filo. Ella penetra, ella discierne los pensamientos del corazón del hombre, penetra hasta los tuétanos de los huesos. La palabra de Dios, ella es viva, ella es eficaz, ella nunca ha muerto, ella siempre está activa, ella está activa. Hasta el mismo mundo se está haciendo viejo. Pero la palabra de Dios, ella siempre sigue nuevita. A su nombre. Bendito Dios. Y todos sabemos que a nosotros
En otro tiempo ni nuestros padres nos podían cambiar, ni los azotes de los padres. Y hay algunos que somos de alguna edad que sabemos los castigos que daban nuestros padres antes. Que fuera bueno mostrárselos a nuestros hijos para que se acuerden o sepan lo que es. Había que tomarnos unas fotos, fíjense, cómo nos castigaban antes. Y cada quien de ustedes sabe cómo lo castigaron sus padres. Los castigos de nuestros padres antes eran unos castigos duros, hermano. Lo trataban a uno como si era animal, hermano. No había misericordia. A su nombre. Devuélvanme el hilo que ya lo perdí. A su nombre. Ahora él dice, el evangelio, esto es poder de Dios. Aleluya. Solo el poder de Dios puede traer salvación. Nadie más. A su nombre sea la gloria. Alguien que me lea Romanos que dice 3:23 rápidamente, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos, Pablo está hablando a una comunidad donde es en Roma, pero allá hay cristianos judíos, hay cristianos que son griegos y hay cristianos que son ciudadanos romanos. Y no sé de algunas otras provincias. Era una mezcla de personas distintas. Y Pablo está diciendo, incluyendo a todos, incluso hasta su propia nación, el pueblo de Israel. Él dice, por cuanto todos pecaron y todos es en plural. ¿Cómo es? Sí. Algo así, ustedes me entienden. Hablando, generalizando a todo ser humano. Que todos, sobre cada ser humano, todos nosotros y todos los de aquella época estaban como estuvimos un día nosotros. Y toda persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, me es duro decir esto y no es un agrado decirlo, pero la Biblia lo dice, que están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí no se queda la escritura, porque para eso murió Cristo. Para que aquellos que estábamos destituidos de la gloria de Dios, al creer en el mensaje del evangelio, en el mensaje de poder, viniéramos a Cristo y entonces viniéramos a ser parte de la salvación de nuestro Señor y abrazáramos por fe la vida eterna. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Por eso él dice, estábamos, si estábamos, así dice, por cuanto todos pecaron, todos, tiempo pasado. Él no dice estamos, porque él está en Cristo. Y los hermanos que les escribió están en Cristo, porque esta era una epístola para una comunidad cristiana como nosotros, donde también ahí iban a llegar amigos también, seguramente a visitarles, y ahí eran tocados por el poder de Dios, como estoy seguro que Dios puede tocar los corazones de algún amigo que esté en medio de nosotros, y el Espíritu de Dios pueda convencerle de culpa y de pecado y que necesita de Dios para que Él pueda salvarle. Su nombre sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios.
Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora, cuando predicamos el Evangelio, ya lo dije, esto hace una explosión. Y en esa explosión que el Evangelio hace, suceden dos cosas. Algunos son heridos, pero otros son salvos. Aleluya. Algunos se alegran, otros se enojan. Unos vienen a Cristo y otros se alejan más de Cristo. A su nombre. Poderoso Dios. ¿Por qué? Porque, gloria al Señor, cuando es predicado el Evangelio, la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan 3, 17 y 18, que la luz, hablando de Cristo, vino a este mundo. Pero que los hombres no quisieron venir a la luz. Porque ellos, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Y no quisieron venir a la luz para que sus obras fueran descubiertas. Porque cuando nos acercamos a Cristo, Cristo nos alumbra y Él nos dice cómo estamos nosotros. Gloria a Dios. Y algunos en ese punto, hay gente que cuando hay una explosión del Evangelio, usted va a ver que está predicando el Evangelio y comienza a insultarlo, comienza a hablar mal de usted, comienza a verlo mal. Algunos le llaman hasta las autoridades, otros si las propiedades de ellos lo corren porque ellos no quieren saber nada del Evangelio. El Evangelio, el impacto, la explosión que hace de predicar el Evangelio, en vez de salvarlos a ellos, los hiere y no quieren saber nada de Dios. Pero siempre ahí en ese impacto, en esa explosión del poder de Dios, hay una vida que pasó, gloria al Señor, que estaba herida. Hay una vida que en ese momento estaba necesitada. Hay una vida que estaba angustiada. Alguien pasó, gloria al Señor, y oyó una palabra de esperanza, que en Cristo hay restauración, que en Cristo hay perdón de pecado, que en Cristo hay vida eterna. Y esa persona oyó el mensaje, y por eso hay muchos ahora en muchos lugares como usted y yo sentados ahora, sirviéndole al Señor para la gloria de su bendito nombre. Bendito Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Jeremías, el profeta Jeremías. Veamos lo que nos dice. 23, capítulo 29. Capítulo 23, verso 29. Y esto es Dios denunciando a sus profetas en medio de su pueblo. Pero quiero leer que veamos lo que causa el poder del Evangelio. Dice el verso 29. Dios le dice a Jeremías: ¿no es mi palabra como fuego? Le dice. Y la dinamita tiene muchos químicos que yo no soy científico, no quise buscarlos, hermano, porque no se los voy a poder explicar. Eso es para alguien que ha estudiado ese tipo de cosas. A su nombre sea la gloria. ¿Acaso le dicen, no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo le dicen, que quebranta la piedra. A su nombre sea la gloria. La palabra del Señor, la que predicamos, el Evangelio, que es poder de Dios. Hay gente que se asusta. A su nombre sea la gloria. Pero este poder del Evangelio demuele los argumentos de los hombres. Porque el apóstol Pablo, cuando vamos, gloria al Señor, ahí le estamos leyendo, pero cuando pasamos de ahí y comienza en el versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo comienza a hablar, gloria al Señor, de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora, la palabra de Dios
El poder de Dios Aleluya. demuele cualquier argumento, quema cualquier argumento de los hombres Aleluya. y no la pueden soportar. Gloria a Dios. Tenemos un ejemplo, el de Esteban. Cuando él predicaba, no podían aguantar los oídos de los oyentes la palabra del Señor. Amén. Y Esteban estaba predicándole, pero ellos no podían soportar. Se llenaron de ira en aquel momento y arremetieron contra él hasta quitarle la vida, porque no pudieron soportar la palabra que él les predicaba. Amén. ¿Por qué? Porque es como fuego, Gloria a Dios. quema por dentro. Aleluya. La palabra de Dios no es sobrenatural y no es superficial. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla directamente al corazón. Amén. La palabra de Dios nos habla a lo profundo de los sentimientos. Aleluya. La palabra de Dios nos dice aquellas verdades que nadie sabe, solo nosotros y Dios. Amén. Aleluya. Bendito Por eso a Dios. veces hay palabras que algunos que estamos sentados en las sillas decimos, ¿quién le habrá dicho al hermano? Aleluya. Nadie le ha dicho al predicador. Amén. Nadie le ha dicho al pastor. Gloria a Dios. Amén. Nadie le ha dicho al maestro. Amén. Pero Dios sabe, porque Dios va a lo profundo del corazón. Él escudriña lo interior. Su nombre sea la gloria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice Ezequiel 36:26? ¿Alguien que lo pueda leer? Por favor, para ir terminando. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. ¿Nos damos cuenta lo que nos dice la Escritura? Jeremías dice que, ¿acaso le dice Dios a Jeremías, mi palabra no es como martillo? La dinamita, ¿sabe para qué se usa la dinamita? Bueno, en aquel tiempo yo escuchaba decir, porque nunca la he manipulado en mis manos, habría que preguntarle a Julio de la O, él sabe mejor que mí de él. Pero en aquel tiempo, ¿qué se hizo? Aquí lo tengo enfrente. En aquel tiempo yo me recuerdo que cuando abrían carreteras y entraban en unos lugares donde no había cómo quebrar aquella piedra, lo único que hacían era llenarla de dinamita. Y después de llenarla correctamente por personas especializadas, la gente que sabe manipular ese explosivo, entonces dinamitaban aquel lugar y era reventado, quebrado todo aquello. ¿Para qué otra cosa lo usa Julio? Para pozos. Para pozos también para dinamitar edificios que ya son antiguos, hechos por el hombre y que necesitan ser derribados y levantar uno nuevo. Y es lo que está diciendo el profeta Ezequiel. Y a través de la palabra, que es como fuego y es como martillo, Él quebranta el corazón del hombre. Es el único que puede quebrantar la palabra de Dios. La poderosa palabra de Dios es la única que puede quebrantar el corazón del hombre, por duro que esté el corazón, aunque parezca de piedra. La palabra de Dios lo quiebra. A su nombre. La palabra de Dios es la única que puede quebrar ese corazón duro. Y Dios cambiarlo con su palabra. Aleluya. No crea que le va a quitar el que ya tiene y le va a poner otro. No. Una transformación interior. Aleluya. Aleluya. Porque Dios sabe que hay corazones de piedra. Que no, que imagínense
¿Qué se le viene a la mente a usted que puede ver en un corazón de piedra? Hello. Amor, sentimiento, misericordia. ¿Qué puede haber? Imagínese un corazón de piedra. Es una persona sin sentimientos hacia Dios en lo absoluto. Y esos corazones pueden ser quebrantados. ¿Cómo pueden ser quebrantados? A través del mensaje que usted y yo predicamos. Por eso es que me encanta, y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. En otras palabras, él está diciendo, creo que en 2 de Corintios capítulo 21, por ahí creo, donde el Señor leí que Pablo defiende su ministerio, y él comienza a decir, gloria al Señor, miren, comienza a decir, Pablo, yo he sido, dice, azotado, dice, 40 menos 1, dice, él ha andado en naufragio, dice, un día, dice, totalmente ahí, dice, sobre las aguas en el mar, he padecido, dice, he estado en peligro de hombres, dice, he estado en peligro de ladrones, aún dice, en peligro, dice, de los mismos hermanos de la iglesia. Pablo conocía bien el poder del evangelio. Y el que llega a conocer el poder del evangelio, aunque usted lo saquen por esa silla para afuera, esa silla no se sale. Aleluya. Porque usted ha llegado a entender Gloria a Dios. que el evangelio de Cristo es poder de Dios. Aleluya. Poder de Dios para salvación. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué dice él? Para terminar. Al que cree, a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Aleluya. ¿Qué es creer? Creer es tener fe. Eso es la palabra, creer. Tener fe para salvación. Ahora, gloria al Señor. El poder de la salvación opera mediante la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer. Y todos vivimos por fe diariamente. ¿Me escucharon? Hasta el que nunca ha oído hablar de Dios vive por fe diariamente. ¿Sabe por qué? Usted, voy a usar un ejemplo sencillo. Usted está sentado en esa silla y se sentó en esa silla. ¿Y cómo sabe usted que no se va a caer de esa silla? ¿Qué pasaría si usted busca sentarse y no hay una silla? Se va a caer. Pero cuando usted mira una silla, usted pone su confianza en esa silla. Y somos tan inteligentes, yo soy así. Si sé que una silla no me va a aguantar, no me siento en ella. No digo, esto no aguanta mi peso. Me genera dudas. No, digo, esta no. Este es para un flaquito. Pero nosotros, aún para sentarnos en una silla, ponemos nuestra fe en ella. Porque creemos que el distribuidor la hizo capaz de soportar que cada uno de nosotros nos pudiéramos sentar en esa silla. Eso es tener fe. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Esa silla es la que lo sostiene. Otro ejemplo, cuando usted viaja en un avión, ¿en las manos de quién está su vida? ¿Y en las manos de quién más?
En las manos de Dios está todo el tiempo, que no vayamos en el avión. Pero cuando usted se sube a un avión, usted ni conoce el piloto que la va manejando. Usted no sabe si ese lleva sueño o no lleva sueño, si va enfermo o no va enfermo, pero usted va bien sentado y usted va preparado para llegar a su destino. Aún el mismo piloto lleva su propia fe en ese aeroplano donde se ha subido. Y lleva un montón de gente que creen y confían que van a llegar a su destino. Hay algunos que no han llegado y pusieron su fe. A su nombre sea la gloria. Otro ejemplo fácil, así para que nos entendamos bien. ¿Quiénes tienen una botella de agua ahí en su silla? Todos nos la tomamos, ¿verdad? Y cuando miramos, aunque hay diferentes, el agua es la misma, solamente que hay diferentes stickers que le ponen por ahí. Y diferentes sabores. ¿O será que nos acostumbramos a una sola? No lo sé. Pero, ¿por qué nosotros la bebemos? Tenemos fe. ¿De qué tenemos fe? Que ha sido purificada. Pero usted y yo hemos visto dónde la han purificado. No. Aunque esta no fuera purificada, nosotros la bebemos, pero por fe creemos que viene purificada. Y no es así. Y usaría tantos ejemplos que hay así facilitos. A su nombre sea la gloria. Pero la fe, a su nombre sea la gloria, la fe salvadora es diferente. La fe salvadora es distinta. Porque la fe salvadora es poner la confianza en el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, si el ser humano pone la confianza todos los días de su vida, sale para su trabajo, pone la fe que va a regresar, él no sabe si va a volver, pero su fe es de que va a regresar. ¿Y qué es lo que Dios busca de nosotros? Que el ser humano, a través del poder del Evangelio, pueda entender y comprender de que necesita poner su fe, su vida, su confianza en las manos de Cristo. Creer que Él murió, que se levantó de entre los muertos y que a través de su muerte somos salvos de la ira, que solo Él puede salvarnos. La justicia de Dios. Aleluya. Su nombre sea la gloria. Termino con esto. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Dice el apóstol que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios, al creer en su nombre, en otras palabras, y poner nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, Él nos declara inocentes, siendo nosotros culpables. Aleluya. Porque en todo ser humano, sin Cristo hay un decreto, o había un decreto, y eso está vigente todavía sobre toda persona que no tiene al Señor, que si se muere sin Cristo, su alma se separa eternamente de la presencia de Dios. La vida no se termina cuando este cuerpo muere. La vida, la eternidad, la vida eterna, ahí empieza. En ese paso de la muerte para una vida eterna o para una vida separado de Dios para siempre, donde no hay retorno. Los hombres tienen sus argumentos y hablan de otro tipo de cosas por ahí, pero de ese lugar no ha salido nadie que pueda contarlo.
Su nombre sea la gloria. Poderoso Dios. A través del sacrificio de Jesucristo, Aleluya. Aleluya. solo a través de Él Amén. Amén. Aleluya. Gloria a es que el Dios. hombre puede ser salvo. Aleluya. Dios. Y esa es la justicia de Dios. Amén. Dios es un Dios justo. Amén. Y la Biblia dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Amén. Poderoso Dios. Si Dios es un Dios justo, Él a nadie le va a pagar con injusticia. A cada quien le pagará lo que se merece. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Pero la justicia de Dios se revela por la fe en Cristo. Amén. Esa es la justicia de Dios. Aleluya. En otras palabras, gloria al Señor, nosotros no merecíamos ser salvos. Pero a Dios le plació. Amén. Y viendo Él la condición del ser humano, Él decidió a través de su Hijo hacer justicia. Gloria a Dios. Y a través de esa justicia, Cristo es revelado para que el que crea en Él y abrace esa fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá Gloria a Dios. eternamente y para siempre. Es lo que está diciendo. Está hablando de una vida eterna, una vida con Cristo, con Dios el Padre, por toda una eternidad. A su nombre sea la gloria. Poderoso Dios. Póngase de pie en esta hora. Bendito Dios. Aleluya. ¿Puedes tocar el piano un momento, Ruth, por favor? Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos han escuchado por las plataformas del Facebook y del YouTube. Dios les bendiga grandemente. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida y de edificación. Cortamos con